En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, hermano y hermana. Como usted sabe, hemos estado estudiando sobre los grandes capítulos de la Biblia. Capítulos que son resúmenes de la doctrina del Evangelio o capítulos que contienen las doctrinas más importantes y fundamentales del Evangelio de Jesucristo. Hoy vamos a comenzar a estudiar respecto a los dones espirituales. En Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y 14. En estos tres capítulos, Pablo aborda el tema de los dones espirituales, de dónde provienen los dones, para qué fueron dados por Dios a la iglesia, cómo la iglesia debe de entender qué significa cada don y cómo también la iglesia debe de ministrar cada don espiritual. El apóstol Pablo habla mucho sobre los dones en las epístolas primera de Corintios, porque en verdad Pablo reconoce en la introducción de la epístola de Primera de Corintios que la iglesia de Corintios había sido grandemente bendecida con una enorme cantidad de dones espirituales. Pero como sucede al principio del cristianismo, al principio cuando el Señor comenzó a llamar a los gentiles, que hacía falta doctrina, porque habían pocos maestros. Estaban ciertamente los apóstoles que habían estado con Jesucristo, ¿verdad? Los apóstoles que habían estado con Jesucristo. Pero Pablo fue designado por Dios y llamado específicamente para que fuera apóstol y maestro de los gentiles. Y el apóstol Pablo había ido a predicar a Corinto y había fundado la iglesia de Corinto. Pero esta iglesia necesitaba mucha instrucción bíblica. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Les escribió 2 epístolas para orientarlos respecto a la doctrina, al orden del culto, en cuanto al plan de salvación de Dios, al amor y otros temas. Entonces, Pablo se enteró de que muchos de los pastores que estaban pastoreando los grupos en casa estaban prohibiendo que se hablase en lenguas y que se ministrase cierta clase de dones espirituales. Prohibían eso porque había desorden en la manera como estaban administrando estos dones, principalmente los dones vocales, es decir, los dones que se expresaban a través del lenguaje. Pablo habla de 3 dones de expresión, 3 dones vocales, que son las lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Los otros dones no daban muchos problemas. Pablo más adelante, después del capítulo 12, pasa por el capítulo 13 que habla del amor y llega al capítulo 14 donde Pablo aborda el tema del desorden que había en la iglesia de Corintios, pero solamente respecto a los 3 dones de expresión, a los 3 dones vocales que son género de lenguas, interpretación de lenguas y el don de la profecía.
Y el ambiente, o sea, el contexto que había en cuanto a la iglesia y la forma de hacer culto y la forma de administrar los dones o ministrar los dones espirituales, es lo que impulsa al apóstol Pablo a escribir esta epístola y orientar, enseñar a los corintios. Pablo no está de acuerdo que se prohíba la manifestación de determinados dones en la asamblea cristiana. Él más bien apela a la enseñanza, a la instrucción, para que cada hermano, tanto de los corintios como los hermanos del tiempo actual, en cualquier parte del mundo, nosotros aprendamos cómo se ministra o cómo se ejerce los dones espirituales en la asamblea cristiana, en el culto cristiano. Entonces Pablo comienza hablando sobre que nosotros no debemos de ninguna manera ignorar todo lo relacionado con los dones espirituales, que la ignorancia era principalmente el problema fundamental de los corintios. De tal forma había tanta ignorancia que se había perdido el orden, la decencia de los cultos. Todo mundo gritaba, todo mundo profetizaba al mismo tiempo, todo el mundo en voz alta hablaba en lenguas, y otros interpretaban y otros profetizaban. Y todo esto se hacía al mismo tiempo y así se violaba el orden, la dignidad del culto que Dios merece que nosotros le hagamos a Él. Entonces, estas cosas, estos desórdenes, estos gritos, esta forma irregular, errónea de ejercer principalmente los dones vocales, había llegado hasta el apóstol Pablo. Entonces él escribió esta epístola, la primera de Corintios, y en el capítulo 12 él dice estas palabras: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles o paganos, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo está hablando con los corintios, que era una cultura muy idólatra. Ellos practicaban el politeísmo. Y entonces Pablo reconoce que lo hacían por ignorancia. Pero en el versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Probablemente, quizás, en algunas reuniones de los cristianos corintios, alguien pretendía profetizar y maldecía a Jesús. Y esto era algo que perturbaba el corazón, la fe de los que se reunían para adorar a Jesucristo y a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Pablo les dice que nadie puede llamar a Jesús anatema, a no ser que esa persona probablemente esté poseída de algún demonio. Y luego dice que nadie puede llamar a Jesús Señor o reconocer que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu de Dios. Entonces, primero aquí ya encontramos un problema. El problema de que algunos, en vez de bendecir a Cristo, lo maldecían. Entonces Pablo dice que ahí no está el Espíritu de Dios, que esos que maldecían a Cristo probablemente estaban poseídos por demonios, porque en cualquier cultura donde se enfatiza y donde se adora a Dios a través de ídolos mudos, ídolos hechos por seres humanos,
allí hay una fuerte manifestación demoníaca. Es más, en realidad la idolatría a través de toda la historia del desarrollo de la raza humana proviene de Satanás. Aquellas religiones que practican la idolatría, a quien están adorando no es a Dios, sino a los demonios. En cualquier lugar donde una persona en algún templo se arrodilla delante de imágenes, en realidad a quien está ofreciendo sacrificio, o el sacrificio de sus oraciones o de sus alabanzas o de las peticiones que hacen, en realidad no es a Dios, sino a los demonios. Satanás siempre ha tenido una grande obsesión y también sus secuaces, que son los demonios, desean profundamente recibir reconocimiento y adoración de los seres humanos. Y una de las maneras que los demonios reciben adoración de los seres humanos es creando doctrinas y religiones que practican la idolatría. Si Dios nos abriera los ojos espirituales y nosotros vamos a un templo donde ahí en los nichos hay diferentes ídolos, obra hecha de manos humanas, de los que la Biblia habla que tienen ojos pero no ven, pies pero no andan, oídos pero no oyen, boca pero no habla. Allí, si usted va a un templo donde existen esas clases de imágenes de oro, de plata, de madera, de bronce, como dice la Biblia, entonces usted, si tuviera los ojos espirituales abiertos, miraría que en esos nichos hay una enorme cantidad de demonios. Por eso el apóstol Pablo a los corintios les instruye y les diciendo que los gentiles a quienes adoran son a los demonios. Detrás de esos ídolos o en el lugar donde están esos ídolos, esos nichos especiales, allí hay una enorme cantidad de demonios. Entonces, habían algunos, probablemente no cristianos, pero que asistían a las reuniones de los cristianos, de los discípulos de Cristo, gritaban y maldecían al Señor. Es lógico que si una persona que practica la brujería, la hechicería y la idolatría llega a un culto cristiano, probablemente ahí se van a manifestar los demonios que odian a Cristo y quizás también en voz alta maldicen a Jesús. Esto era lo que estaba sucediendo en algunas reuniones de los discípulos de Cristo en Corinto. Entonces Pablo les aclara y les dice, si hay alguien que maldice a Cristo, eso no es del Espíritu Santo, es de los demonios, es de Satanás. Y si hay alguien que bendice a Cristo y reconoce que Cristo es el Señor, ahí está el Espíritu de Dios. Esa es la aclaración en forma de introducción que hace el apóstol Pablo a este capítulo 12. Luego dice en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios el Padre es el mismo. Hay diversidad, versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Luego dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces,
Pablo está diciéndole a los corintios y por supuesto nos está enseñando a nosotros que es el Espíritu Santo quien otorga los dones espirituales a los hermanos, a cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo, por eso lo dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. No es que existen muchos Espíritus Santos, sino que el Espíritu Santo concede una enorme gama, enorme diversidad de dones espirituales, que son las herramientas que el Espíritu Santo nos otorga a nosotros para que podamos hacer la obra de Dios, para que podamos servir a Dios, para que podamos predicar el Evangelio y para que podamos hacer el bien y tengamos las habilidades para desarrollar los ministerios que Dios le ha otorgado a la iglesia y que nosotros podamos comunicar el Evangelio al mundo y edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Entonces, Pablo aclara, porque quizás en su ignorancia y acostumbrados al politeísmo, algunos corintios que se habían convertido al Señor, pero carecían de doctrina, se reunían o hablaban entre sí, pensando que quizás si había diversidad de dones, probablemente pensaban que había diversidad de dioses. Entonces Pablo les aclara y les dice, hay diversidad de dones, pero uno es el Espíritu Santo quien otorga esas habilidades, esas herramientas, esos dones espirituales. Luego dice, hay diversidad de ministerios. Los ministerios se describen en Efesios, donde se dice que Dios otorgó a la iglesia ciertas personas, primeramente los apóstoles, después los profetas, después los evangelistas, después los pastores y los maestros. Aquí también hay diversidad de ministerios y Cristo es el que da esos ministerios y hay diversidad de operaciones y Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Es el mismo. Luego pasa a explicar que a cada uno de los corintios, a cada uno de los hermanos, a través de toda la historia de la iglesia, se le ha dado dones. Se le ha dado dones, 1, 2 o quizás muchos dones. Eso ya depende de la voluntad y soberanía de Dios y del Espíritu Santo, que otorga los dones y las habilidades para que cada uno trabaje para el Señor y cumpla el propósito que Dios se ha trazado para su pueblo, para su iglesia y para sus ministros del Evangelio. Amados hermanos, mañana vamos a continuar hablando específicamente de 9 dones que Pablo menciona en el capítulo 12. Después menciona ciertos ministerios y otros dones. Entonces vamos a continuar este estudio el día de mañana y yo lo espero a usted. Le insto, le pido de que no pierda ninguna de estas enseñanzas, porque estas enseñanzas tienen que llevar una secuencia para que usted pueda entender y comprender todo lo relacionado con los dones del Espíritu Santo. Lo espero pues mañana. Dios le bendiga, Dios guarde a usted y proteja a usted y a toda su familia. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos.
Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.